El día de hoy les tenemos un contenido muy bueno, muy entretenido. Vamos a platicar de la ridícula suspensión que le aplicaron al mexicano Mauricio el Bronco Lara. Sí, suspendieron al Bronco por algo que hizo hace 2 años y no puede pelear en Inglaterra hasta el 2026. Afortunadamente, la suspensión, como lo veo yo, le hace al Bronco lo que el viento a Juárez. Y en este video te voy a explicar por qué digo que la suspensión le viene guanga al mexicano. También vamos a platicar de la increíble cartelera limítrofe de Japón de hoy por la mañana, donde uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad, Kenshiro Teraji, se la rifó en lo que a mi parecer es la pelea del año hasta ahora. Kenshiro Teraji ganó así como lo profetizamos en el video pasado. También vamos a platicar de lo más destacado de la cartelera de Teraji contra Cuy, del Bronco Lara y de muchas cosas muy interesantes que están pasando ahora en el mundo del boxeo. Por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video y que te lo eches todito, porque no tiene desperdicio. Y antes de empezar con lo mero chido, te pido que me regales un like para poner enjundioso a este video. Y si aún no te has suscrito a Richie Vlog y eres de esos que nomás ven pero no están motivados a suscribirse, pues este es el momento de hacerlo, ahora o nunca. Suscríbete a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Mauricio el Bronco Lara suspendido por 2 años por la UKAD de Inglaterra. Y bueno, ¿qué es la UKAD? La UKAD o UK Anti-Doping es la agencia antidopaje del Reino Unido y es la organización responsable de garantizar el cumplimiento de las normas antidopaje en todo el deporte del Reino Unido, incluido el box. La UKAD trabaja con entidades como el British Boxing Board of Control y otras federaciones deportivas para realizar pruebas de dopaje. También se encarga de investigar las posibles violaciones de las reglas antidopaje y, cuando es necesario, imponer sanciones a los infractores. El día de ayer por la mañana, la UKAD publicó esto en su página oficial, donde dan a conocer que el mexicano Mauricio el Bronco Lara ha recibido 2 años de suspensión por violar las reglas antidopaje. Pero este castigo, a mi parecer, es ridículo. Ustedes saben que el Bronco Lara es mi ídolo, saben que lo admiro y no es por defenderlo, nomás por defenderlo, pero esta suspensión es absurda. Lo están suspendiendo por algo que pasó hace 2 años y lo están suspendiendo justo en el momento donde el Bronco Lara está peleando mejor. De acuerdo a un informe de la UKAD, el ex campeón mundial pluma de la AMB dio positivo por betametasona en una prueba realizada un día después de la revancha con Lee Good hace 2 años, no manchen. La prueba antidopaje del Bronco Lara se realizó el 28 de mayo después de perder el título con Lee Good en su revancha hace 2 años. Y según ellos salió positivo por betametasona, un glucocorticoide. Y llámenme ignorante o mitotero, pero mi título en medicina y mis conocimientos médicos me dicen que los glucocorticoides, como la beclametasona, son muy diferentes a los esteroides anabólicos. Los anabólicos sirven para aumentar la masa muscular, para ponerte mamado y que te canses menos, pero los esteroides como la beclometasona se usan como antiinflamatorios. ¿Cómo diablos te van a suspender por usar un antiinflamatorio? Se me hace ridículo, mis amigos. El comunicado dice lo siguiente: de acuerdo con las políticas de glucocorticoides de la Agencia Mundial Antidopaje y la UKAD, esta última realizó una revisión inicial e invitó al señor Lara a explicar el motivo de su resultado positivo, agrega el comunicado. En respuesta, la UKAD recibió una carta médica que detallaba cómo el señor Lara había recibido una inyección de dexametasona el 12 de mayo del 2023. Estaba fuera de la competición y esta inyección se la pusieron por una lesión en el hombro durante un entrenamiento, o sea, para desinflamar el músculo, no para ponerse mamado ni para tener ventaja competitiva. Pero tras la revisión del caso de un científico independiente, se determinó que la inyección no justificaba
la presencia de betametasona, y cuando se le pidió al Bronco Lara confirmar si había tomado otras sustancias antes de la toma de la muestra, no ofreció ninguna explicación. Pues claro que no, el Bronco Lara es un paciente, no es médico. Al Bronco Lara se le impuso una suspensión provisional el 7 de marzo del 2024 y como no ofreció ninguna explicación alternativa para el resultado analítico adverso, se le suspendió por 2 años, castigo que va a finalizar el 6 de marzo del 2026. Y para esto, mis amigos, Lee Good dio la cara. Lee Good se vio muy bien, se vio muy compañero, se vio muy ley. Lee Good compartió su opinión con respecto a la suspensión del Bronco Lara en su cuenta de X, y hasta Lee Good le pareció completamente ridícula esta decisión. Lee Good en su cuenta de X comentó al respecto lo siguiente: yo no creo que él estaba buscando una ventaja intencional. Creo que más bien estaba mal informado de lo que se puede y no se puede tomar y cuándo hacerlo. Es irrelevante de todas maneras. Irrelevante, opina Lee Good, y así es. Esta suspensión le hace lo que el viento a Juárez al Bronco Lara, porque de todas maneras puede seguir peleando en México, en los Estados Unidos, en Japón, en cualquier parte. No le afecta no pelear en Inglaterra. El Bronco Lara, después de haber perdido contra Lee Good, ha peleado en México 3 veces. Peleó con Lee Good la revancha en el 2023, en el 2024 regresó a pelear a México y empató con el Caballo Lugo a finales del 2024 y volvió a pelear en la Ciudad de México contra Pedro Alejandro Delgado y le ganó por nocaut en el round 7, y su última pelea fue contra Edwin el Diamante Dávila en Metepec. El Bronco también le ganó por nocaut en el round 8. Bronco Lara todavía está joven, tiene 27 años, pelea en los Superpluma y tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut y 2 empates. Ojalá que el Vaquero Navarrete le diera la oportunidad de pelear al Bronco Lara. Ese es uno de mis grandes deseos. Y si el Vaquero por azares del destino llega a ver este video, Vaquero, dale la oportunidad al Bronco, sería un tirazo y estaríamos enormemente agradecidos contigo. Ver pelear al Bronco Lara contra Vaquero Navarrete sería un sueño hecho realidad. Los dos son compas, entrenan juntos y estoy seguro que si el Bronco le pide la pelea al Vaquero, el Vaquero sí se la da. Sería un tiro increíble, un duelazo verdadero entre mexicanos. Bronco no necesita a Inglaterra, ya demostró lo que tenía que demostrar derrotando a sus mejores peleadores, a Warrington y a Lee Good. El Bronco debe de seguir peleando en México y en Estados Unidos, no necesita a los ingleses a mi parecer. Suspensión ridícula, es mi opinión, ridícula e irrelevante como dice Lee Good. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y hoy en la madrugada, exactamente a las 3 a.m, la hora del diablo, tuvimos una de las carteleras más espectaculares en lo que va del año. Ganó mi gallo, ganó Kenshiro Teraji en una pelea limítrofe, intensa y sangrienta, donde los dos se dieron hasta para llevar. Kenshiro Teraji salió con una bata muy fregona, muy llamativa, tipo héroe de anime, y Seigo Yuri Akui salió con una bata de samurái. Muy chidas sus indumentarias, la mera verdad. El primer round fue un round de mucho estudio entre Kenshiro Teraji y Seigo Yuri Akui. Comenzó un poco lento el combate. Para el round número 2 ya se soltaba el Kenshiro con buenas combinaciones. En el round 3 una explosión limítrofe e intensa de madrazos. Seigo Yuri Akui se le dejó ir y el Teraji nomás aguantaba como podía. No sabían dónde meter la cabeza el Kenshiro. El round 4 estuvo muy parejo, fuegos artificiales en ambos lados, los dos se la rifaron en el round 4, se dieron con todo, ambos mostraron lo mejor de su repertorio. Igualmente fue en el quinto, en el sexto y en el séptimo, no bajaron la intensidad ninguno de los dos guerreros. Seigo Yuri Akui respondía con combinaciones chulísimas los embates de Kenshiro Teraji. El round 8 se lo llevó sin duda Seigo Yuri Akui, donde metió toda la carne al asador y Kenshiro se veía desconcertado por momentos ante la explosividad de su rival. En el noveno round tuvimos un duelo de jabs, un round muy técnico donde se bajó un poco la intensidad por momentos, estaban agarrando aire los dos. En el round 10 y 11 la pelea se mermó un poco, los dos boxeadores se veían ya visiblemente cansados y respirando por la boca.
y en el round 12 Kenshiro sacó la magia, hizo lo que hizo. En el último round Kenshiro saca la genialidad y con combinaciones inteligentes se le dejó ir a Akui, quien no aguantó la presión y se quebró. Así que el referee tuvo que intervenir para parar el combate y de esta manera en el último round, tras un combate inolvidable a puros trancazos llenos de técnica, el japonés Kenshiro Teraji se impuso por nocaut técnico ante Seigo Yuri Akui y unificó las coronas WBC y WBA en el peso mosca. Una pelea limítrofe, intensa, me encantó y en lo personal creo que esta pelea debe ser nominada a mejor pelea del año en lo que va de este 2025. Es la mejor pelea que he visto, te la recomiendo que la veas, es el ejemplo perfecto de lo que se trata el boxeo japonés. Esto es el boxeo japonés, letal, efectivo, entretenido y muy chulo de ver, la mera verdad. En la misma cartelera el estadounidense Anthony Olascuaga fue mucho más firme y más preciso al japonés y se impuso por decisión unánime ante Hiroto Kyoguchi para seguir siendo el campeón mundial WBO de peso mosca. Las tarjetas estuvieron 114, 113, 117, 110 y 118, 109 a favor del estadounidense Anthony Olascuaga. Gran pelea también y el batacazo de la noche se lo llevó el gladiador de Puerto Rico, René Santiago. Qué tremenda sorpresa y qué orgullo para su país y para todos los latinos. El boricua se la rifó machín y destronó al campeón mini mosca de la WBO, Shokichi Iwata, en Tokio. Batacazo en Tokio, mis amigos. Este tiro estuvo bien tenso, con mucha inteligencia y harta puntería. El de Puerto Rico se lleva el título mundial WBO de los pesos mini mosca a su casa. Tras un limítrofe tirazo en el que se completaron los 12 rounds, René Santiago se impuso en las tarjetas por decisión unánime, 116, 112, 117, 111 y 118, 110 ante el local Shokichi Iwata y obtiene el prestigioso título mundial WBO de peso mini mosca. El chulo Santiago aplicó el batacazo en Japón ante la mirada incrédula de Iwata y del respetable público, y hay que reconocer que el boricua se la rifó, peleó como los meros grandes y a mí sí me gustaría ver su primer defensa. Orgullo de Puerto Rico, el nuevo campeón del mundo, René el chulo Santiago. Una gran cartelera, valió la pena la desvelada, la mera verdad, y ahora les comparto el póster oficial de la pelea entre Naoya Inoue contra Ramón Cárdenas para el 4 de mayo en Las Vegas. Siempre no quedó ni Picasso ni el comandante Akhmadaliev. Va Ramón Cárdenas, el que le fracturó la mandíbula a Israel Picasso hace unas peleas atrás. Ahora se la va a rifar contra Naoya Inoue, el mejor boxeador japonés de todos los tiempos, que ya sale de Japón para pelear contra Ramón Cárdenas de sangre mexicana en Las Vegas. Este promete ser un gran tiro. Ramón Cárdenas es marrullero, es de los rudos, de los boxeadores que a mí me gustan, y estoy seguro que aunque no gane, al menos un buen golpe a los huevos sí se va a llevar Naoya Inoue. Va a estar muy buena, se los aseguro, mis amigos. Ramón Cárdenas contra Naoya Inoue para el 4 de mayo en Las Vegas en la T-Mobile. Para que le apuntes, 4 de mayo pelea Naoya Inoue contra el rompequijadas Cárdenas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le ven chance a Cárdenas, el rompequijadas, de dar el batacazo en Las Vegas? ¿Qué opinan de la ridícula sanción del Bronco Lara por usar beclometasona para curarse el hombro? ¿Vieron la cartelera de Kenshiro Teraji? ¿Les gustaría ver pelear a Teraji contra el Chiguas o contra el Yoreme Mendoza? Escríbanos sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Es un gusto leerlos. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y hemos llegado al final de este videoprograma. Esperamos que haya sido del agrado del respetable. Si este video te pareció entretenido o útil, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Comparte este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios y por llegar a la distancia con nosotros en este video. Mi Richie, gracias por enseñarme a editar videos, por estar al tiro con la moderación del canal y por ser la magia detrás de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador del universo, porque sin Dios no somos